Continuamos en Sobre los Hechos. Hoy vamos a tener una interesante conversación con nuestro invitado, que hemos querido tenerlo acá por dos razones fundamentales. La primera, a propósito de el sorprendente discurso que dirigió a la nación el presidente de la República el pasado martes, en el que anunció un conjunto de medidas en la que un servidor tiene algunas dudas de si bastan solo las medidas para lograr el objetivo de lo que ha planteado o no, y en eso el invitado me ayudará, pero también nuestro invitado de hoy, que es el doctor Antonio Ciriaco Cruz, economista, pero además está terciando con muy bien posicionamiento por dirigir la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, doctor. Bueno, tú sabes que para mí siempre es un honor estar aquí contigo, Junior, y nada, y estamos siempre a tu disposición. Doctor, 10 medidas puntuales que el presidente Abinader le presentó a la República Dominicana con el objetivo de que puedan contribuir a reducir los niveles de inflación en el país. La primera medida tiene que ver con el tema del congelamiento de los precios de los combustibles, pero si sobrepasaba una frontera de 85 hasta 115, ¿esa medida es efectiva? Mira, yo creo que el gobierno incluso se beneficia con esa medida en términos recaudatorios, porque las franjas que hay establecidas son franjas muy altas con respecto a los precios, básicamente que en cierta manera podrían prevalecer más allá de allí. Por ejemplo, el gobierno establece una especie de franja de 85 hasta 115 y te dice lo siguiente, te pone un precio de referencia, que es el precio de marzo, y te dice que si los precios oscilan realmente entre esa franja, van a prevalecer los precios de marzo, pero los precios de marzo son altos. Y entonces el gobierno va a tener, evidentemente, recaudaciones. Y luego, lo que dice, bueno, si los precios sobrepasan los 115, entonces nosotros volvemos otra vez, los rebajamos, pero no se lo transferimos todo, ¿sí? Porque básicamente hay un componente ahí que tiene que ver con los impuestos, en el caso de Agvalores, que eso lo van a sacar. Pero al final, el gobierno lo que está tratando de que los precios se comporten o estén en esa franja, y en todo caso son precios altos con respecto a los precios relativamente que el gobierno puso como referencia en el mes de marzo. Ahora, porque déjame decirte lo siguiente, los precios de los combustibles cuando se incrementan, eso beneficia al gobierno en términos recaudatorios. Y gran parte de los recursos que el gobierno está usando para los fines de usarlo como mecanismo, vamos a decir, de subsidio, son los incrementos en las recaudaciones vía impuestos, que lo está básicamente utilizando como un mecanismo para otorgar 500 millones o 600 millones semanalmente. Entonces, eso es uno. Segundo lugar, el tema, por ejemplo, el gobierno planteó una amnistía arancelaria, vamos a decir. Es decir, no vamos a cobrar el arancel a un conjunto de insumos que inciden en productos de la canasta básica, el maíz, la soya, los fertilizantes, Grasa vegetal, grasa comestible, todo eso son insumos importantes. Entonces el gobierno que... Ese tiene un 10% menos. No, hasta un 20 en muchos casos. Hasta un 20. Hasta un 20, claro, hasta un 20. Eso hace tiempo que se lo había planteado, yo mismo lo planteé, como una forma incluso transitoria. Y el gobierno está estableciendo una franja, un periodo temporal entre 4 y 6 meses. Eso podría minimizar un tanto los incrementos en los costos de producción. Lo otro es
que está muy relacionado, que es la tasa cero. La tasa cero para algunos productos de la canasta básica. Ahora, ahí puede haber cierto inconveniente. Y hay que ver la lógica por la cual el gobierno toma esa medida. En primer lugar, eso puede afectar, por ejemplo, si aplican tasa cero al pollo, al bien final, eso puede afectar al productor nacional. Claro, lo que ocurre es que como hay situaciones de retraso en las importaciones, tú puedes darle una tasa cero, pero no hay una garantía de que ese producto que tú vayas a importar pueda venir en un tiempo requerido, porque uno de los problemas que tiene hoy en día el mercado internacional son los retrasos en las importaciones y producto de los problemas en la cadena de suministro. Segundo, entonces esa medida no está muy clara de que pueda beneficiar claramente al productor o al consumidor como tal, porque tú puedes darle un permiso de importación a un mismo productor y ese productor puede traer eso a tasa cero, pero ¿en qué tiempo va a venir? Entonces, yo lo que creo que el gobierno debió, concomitantemente con esas dos medidas, fomentar un programa amplio de producción nacional, que yo creo que hizo falta. No solamente de cultivo de ciclos cortos, sino también de bienes importantes de la canasta básica. En tercer lugar, por ejemplo, los programas de transferencias, en este caso Supérate, en este caso Bono Lujo, ¿no? Bueno, eso es normal, que se dé como un mecanismo de tú mejorar más o menos la capacidad de compra, mejorar el ingreso real de la gente. Y en ese sentido yo creo que eso está bien, eso lo hacen todos los gobiernos. Igualmente ampliar la cobertura de los programas de provisión de alimentos a partir de las ventas populares, INESPRE, o también a partir de los mercados de productores. Aquí hace tiempo que se debió ampliar todos los mercas, no solamente Merca Santo Domingo, sino Merca Santiago, Merca San Francisco. Y uno de los problemas estructurales que tiene el sector de la producción de alimentos es que hay mucha intermediación. Y lo mismo pasa también con los combustibles, hay un nivel de concentración muy grande. Y un cuarto punto que el gobierno anunció, que yo creo que, vuelvo y reitero, debió ser combinado con un programa de fomento a la producción, tanto de ciclos cortos como de ciclos largos, fue el hecho que establece una gracia a aquellos que tienen préstamos del Banco Agrícola en términos de la amortización del capital. Grosso modo, esas son las medidas que el gobierno ha planteado en ese sentido. Pero hay preguntas al respecto. ¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde van a salir los recursos? Yo creo que con el tema de la inflación y el tema del incremento en los precios de los combustibles y del petróleo, hay todo un cambio importante y un reordenamiento en el presupuesto nacional, en el sentido de que ya los parámetros que sustentan el presupuesto del 2022 no son parámetros suficientes ni representativos de lo que está ocurriendo. Si tú planteas en el presupuesto actual que tú vas a comprar el petróleo a $62, cuando el petróleo promedio está en $93, porque ha subido y ha bajado, pero en promedio, entonces tú tienes que buscar alrededor de $30 adicional. ¿Tú sabes qué significa eso? Que si nosotros tenemos un nivel de importación de 78 millones de barriles de petróleo, combustible de gasolina, refinados y derivados, sencillamente tenemos que buscar, adicionalmente a la factura petrolera que pagamos el año pasado, que fue de 4.000 millones, 2.400 millones de dólares adicionales. Posiblemente la factura petrolera este año ronde, cuidado, los 7.000 millones. Que déjame decirte lo siguiente, estamos apostando de que estas medidas del presidente, que son medidas de corto plazo, relativamente, de 4 a 6 meses, porque eso es lo que el presidente planteó. Si esto se prolonga 6 meses posterior, entonces estamos diciendo que el gobierno va a tener mucho más dificultad en sus finanzas públicas. El ministro de Hacienda dijo, nosotros tenemos los recursos ubicados.
Y los recursos que ellos tienen ubicados es precisamente de eso. Como mantienen un precio del petróleo alto, esos precios del petróleo le están dando un ingreso adicional que no estaban presupuestados. En términos recaudatorios, ¿verdad? Porque esa franja de 85 a 115 te está diciendo que los precios se van a mantener si no suben de allí. Si el precio es 100, si el precio es 90, si el precio es 86, si el precio es 111, 112, los precios no van a subir. Digo, no, se van a mantener ahí, al nivel del mes de marzo, que no es mucha la diferencia. El gobierno va a percibir en esa franja que estableció un precio promedio de alrededor de 90, 92 dólares el barril. Que eso significa, en términos recaudatorios, que el gobierno puede tener adicionalmente entre 20 mil y 25 millones de pesos adicionales. El año pasado, el gobierno... 25.000, ¿verdad? ¿No? Sí, no 25 mil millones, ¿tú entiendes? Entonces, el gobierno el año pasado, déjame decirte, por concepto de combustible, de recaudaciones, tanto del ad valorem que viene a través de la ley 116 y del especial, que es el selectivo, que es donde más recibe el gobierno, porque está en función de un consumo, el gobierno recibió casi 100 mil millones de pesos. El alrededor de casi un 8 o un 9% del total de la recaudación. Del presupuesto. Claro. Entonces, es muy importante. Por eso es que cuando el presidente de la República presenta la modificación a la ley de los hidrocarburos, no habla de rebaja de impuestos. Ese es un tema que tenemos ahí ¿Tú entiendes? pendiente. Pero sigamos con las medidas. ¿Tú entiendes que son medidas o hay un plan efectivo para lograr que esas medidas tengan los resultados esperados? No, ¿Qué garantías tenemos? No, es que son medidas de contingencia. O sea, al ser medidas de contingencia, son medidas de carácter coyuntural. Pero bien, para esa Entonces, coyuntura hay un plan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ese es el plan. Porque ese es el plan. El plan. Déjame decirte lo siguiente. El mundo de hoy, Junior, es un mundo lleno de incertidumbres. Nada de eso estaba en el presupuesto. El plan es el presupuesto. Ese es el plan del gobierno. Que tú estableces las políticas públicas. Que tú estableces un marco macroeconómico. Que tú dices, mira, nosotros este año vamos a fijar el precio del petróleo a tanto. El tipo de cambio va a ser tanto. El precio del oro va a ser tanto. Vamos nosotros incluso, dicen ellos, y eso está en el marco macroeconómico, vamos a tener un crecimiento de tanto. Pero cualquier situación que altere ese marco macroeconómico, Junior, ya todo eso hay que otra vez rediseñar esa parte. No, evidentemente que tenemos 3 años en sobresalto, pero perfecto. Se anunciaron unas medidas que están pensadas aparentemente para beneficiar a la gente, pero ya vemos cómo tú inteligentemente nos estás diciendo, mire, con el precio que se fijó, el Estado se va a beneficiar, pero no soy yo ni tú, para que estemos claros. Pero claro. Entonces ya hay algo muy claro ahí. ¿Por qué? Porque va a utilizar gran parte de eso, ese diferencial para precisamente esos programas que anunció de incremento de las tarjetas, del apoyo al los subsidios para eso. Pero ¿cómo y logramos? no lo dije yo, lo dijo el ministro de Hacienda. Claro. Cuando le preguntan al ministro de Hacienda, ¿y cómo se va a financiar eso? No, sencillamente nosotros ya tenemos identificado cómo lo vamos a financiar. Y lo que quiso decir fue que con el incremento que van a tener adicional de las recaudaciones por mantener el precio del petróleo relativamente alto en esa franja, eso va a permitir un financiamiento. ¿Cómo logramos? Ese es el truco, ¿eh? Sí. ¿Cómo logramos que esas facilidades, por ejemplo, la tasa cero de arancel a unos 15 o 10 productos, que ese mínimo de 10 y hasta 20% de desmonte arancelario de materia prima se pueda traducir efectivamente al consumidor final? Porque acuérdate que ahí hay un componente que no tiene que ver con costos, sino con especulación y margen de ganancia que nos está tocando. No, fíjate que hay una medida importante que se tomó, o por lo menos se anunció, que fue una especie de coordinación administrativa entre la DGI, la DGA y el Ministerio de Hacienda y otros ministerios involucrados para eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que garantizar, pienso yo,
que si tú le das a un productor una facilidad vía aduana, eso se pueda traducir ese porcentaje. Claro, en una reducción en los costos de producción. Yo me imagino que cuando aduana le dé esas facilidades, él tiene que presentar eso en la DGI. O sea, que aún en medio de esta situación, los únicos que tienen que hacer sacrificios son una parte del ciudadano a través del Estado. Esa cadena de comercialización se mantiene intacta. Al final, yo siempre he dicho que eso, aquí los problemas estructurales del país no se tocan. Y yo lo he dicho. ¿Tú sabes por qué la inflación en la República Dominicana es de la más alta? Mira, cuando tú analizas, el 75% de la inflación en este país es explicada por la inflación de alimentos, la inflación de los combustibles, la inflación del transporte. Y tú sabes una cosa, cuando te voy a explicar más adelante, son mercados y grupos concentrados que en ese mercado. Cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar de eso. En este mundo que se habla tanto de libre mercado, pero lo que hay son muchos oligopolios dominando el mercado. En breve continuamos con esta interesante conversación con el doctor Antonio Ciriaco Cruz.